tenemos un paralelogramo en el cual se han trazado algunas líneas, una de las cuales es una diagonal que genera ángulos de 37 grados y 45 grados, y luego se han trazado algunas líneas más, una de las cuales genera un ángulo alfa. Debemos calcular la tangente de este ángulo alfa. Notamos rápidamente que alfa no pertenece a un triángulo rectángulo, por lo tanto, debemos buscar una manera de encontrar su tangente. Trabajamos con los datos que ya tenemos, ¿no? Primero la gráfica, y en esta gráfica, si tenemos un triángulo en el cual dos de sus ángulos son ángulos notables y una altura, que es un lado que ellos comparten, un lado en común, lo que podemos hacer es colocar expresiones para los lados que son proporcionales según el triángulo rectángulo notable que tenemos. Empezamos con el 37. En ese triángulo se cumple que el cateto adyacente a 37 es 4K y el opuesto a 37 es 3K. Luego, en el triángulo de 45 grados, los catetos son congruentes. Por lo tanto, el otro cateto también medirá 3K y la hipotenusa medirá 3 raíz de 2K. Como se trata de un paralelogramo, entonces el lado paralelo también medirá 3 raíz de 2K. Aquí ya tenemos un dato para el triángulo que contiene a alfa. Luego aplicamos una propiedad del paralelogramo con respecto a la diagonal, que es que la diagonal genera ángulos que son congruentes, porque la diagonal actúa como una secante que corta a dos paralelas, que serían los lados superior e inferior de este paralelogramo. Por lo tanto, el ángulo aquí junto a 37 va a ser un ángulo de 45 grados. Luego, como tenemos un ángulo de 45 y tenemos uno de sus lados que es 3 raíz de 2, podemos trazar esta altura en este triángulo de la izquierda. Y así ya vamos generando triángulos rectángulos que podemos utilizar, en este caso notable porque es de 45 grados, para luego calcular el ángulo, la tangente del ángulo alfa. Si es 45 grados, entonces el otro ángulo también será de 45 y tenemos la hipotenusa, 3 raíz de 2, por lo tanto también podemos obtener cuánto miden los catetos en este triángulo de 45 grados. Los catetos miden 3K y 3K. Toda la línea medía 4K. Si ya tengo 3K, entonces el segmento que falta vale K. Entonces podemos observar que este ángulo alfa se va a dividir en dos ángulos que pertenecen a triángulos rectángulos. Decimos que el ángulo que complementa 45 grados para hacer alfa es X. Entonces ya tenemos una equivalencia para alfa. Diremos que alfa es igual a 45 más X. Como nos piden la tangente de alfa, entonces la podemos obtener calculando la tangente del ángulo compuesto, 45 más X. Y aplicaremos la identidad de tangente de un ángulo compuesto. Entonces, tangente de alfa será igual a tangente de 45 más X. Reemplazamos en la fórmula y obtendremos lo siguiente. Tangente de 45 ya sabemos que es 1 y la tangente de X podemos obtenerla del triángulo que se ha formado. Cateto opuesto es K, cateto adyacente es 3K. Por lo tanto, la tangente de X es 1/3. Reemplazamos esos valores y ya nos queda ahora resolver esa operación. Aplicamos suma y diferencia de fracciones y finalmente la tangente de alfa, que es el resultado de esa operación, es 2. En el segundo problema tenemos unas líneas que son perpendiculares y nos dicen que representa lugares, ¿no? El punto M es la casa de la persona que va a ir al punto Q, que es la universidad, pero antes de eso va a pasar por R, ¿no? La tienda donde compra un lapicero. Así que va a seguir un recorrido desde M a R y luego a Q. Nos dan algunas medidas de los segmentos que son perpendiculares. NP mide 40, MN medirá 10 y PQ medirá 20. Debemos determinar el recorrido mínimo que realiza desde M a R a Q.
Entonces empezamos trabajando sobre la representación que nos dan, ¿no? Tenemos esta figura, debemos encontrar el mínimo valor de la suma de las distancias RM y RQ. Colocamos los datos, nos dicen que NP es 40, luego MN mide 10 y PQ medirá 20. Bien, aquí como PN va a, como NP mide 40, se divide en dos segmentos, porque el punto R lo divide en dos. Sin embargo, debemos considerar lo siguiente. Si tenemos dos puntos en el plano, la mínima distancia que hay entre ellos corresponderá a un segmento recto, ¿no? Una línea recta. Y aquí lo que tenemos es una línea oblicua, pero que podemos de alguna manera convertirlo en una línea recta. Si nosotros consideramos que la distancia mínima es una línea recta, podemos reflejar PQ de la siguiente manera. Prolongamos PQ 20 metros también y luego lo unimos a M y pasando por R. Porque esa línea recta, bueno, llamamos Q' a este nuevo punto, la distancia mínima será entonces MQ, que será una línea recta. Como hemos reflejado el punto Q, entonces también medirá 20 Q'P. Y aquí podemos ya empezar a trabajar. Queremos la distancia de una línea diagonal. Si tenemos una línea diagonal y con los trazos que ya tenemos aquí, podemos imaginar que podemos construir un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Prolongamos también MN, trazamos una línea perpendicular desde Q' y entonces ahora ya tenemos un triángulo rectángulo. Colocamos las medidas que también ya conocemos, ¿no? 40 será el segmento vertical y 20 será el segmento horizontal porque es un rectángulo el que se forma. Ya tenemos entonces que trabajar en este triángulo rectángulo de la izquierda donde un cateto mide 40 y el otro cateto medirá 30. Lo que buscamos es la hipotenusa, así que aplicamos teorema de Pitágoras. QM al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Haciendo los cálculos correspondientes, determinamos que QM medirá 50. Esa es la distancia mínima que recorrerá el estudiante para ir de M a R y luego a Q. En el problema número 3 tenemos una función exponencial, P de t. Nos dicen que t es el tiempo en años, c y k son constantes. Inicialmente hay 1000 habitantes, eso correspondería a c. Y luego de 2 años habrá 1600 habitantes, ¿cuántos habrá dentro de 4 años? Bien, primero los datos que tenemos. Tenemos la función y luego que la constante c vale 1000. La constante k no la tenemos y t dependerá de los años que pasen para calcular la población. Bien, entonces utilizaremos el dato que a los 2 años ya habían 1600 habitantes. Entonces t vale 2. Por lo tanto, el valor numérico de la función será 1600 cuando t sea igual a 2. Reemplazamos, 1600 será igual a c, que es 1000, por e a la k por 2, porque t vale 2. Por lo tanto, despejamos las que son incógnitas. 1000 va a pasar dividiendo, simplificamos, nos quedará 8 quintos, y este 2 podemos considerarlo como exponente de e a la k, por lo tanto pasaría como raíz cuadrada. Entonces, e a la k va a valer raíz cuadrada de 8 quintos. Lo dejamos allí, no podemos hacer más. Y ahora vamos a buscar cuál será el valor de la función cuando t sea 4, es decir, a los 4 años. Entonces, t igual 4. Reemplazaremos el valor de 4 en t, aquí. Y lo que podemos hacer es considerar lo que ya hemos encontrado. E a la k es raíz cuadrada de 8 quintos. Por lo tanto,
tendremos que P de 4 será igual a 1000 por raíz cuadrada de 8 quintos elevado a la cuarta. Resolvemos, simplificamos y obtenemos que dentro de 4 años habrá 2560 habitantes. Ahora tenemos un problema de interés simple. Nos dicen que el capital es de 30.000 soles, el interés es 5% anual y el tiempo es 2 años y medio. Por lo tanto, con estos datos vamos a reemplazarlos en la expresión y es igual capital por la tasa de interés por el tiempo. Reemplazamos los datos, capital, el 5% en formato de fracción y 2 años y medio serán 2,5 años. Haciendo el cálculo respectivo, el interés será de 3.750 soles. Bien, en el problema número 5 tenemos dos figuras que están relacionadas y debemos hallar la tercera figura, ¿no? Se trata de dos triángulos que se superponen y se sombrean algunas regiones y hay dos figuras, un triángulo y un círculo, ¿no? Que son blancos. Estas tres figuras son iguales. Analizamos la primera figura para ver cómo obtenemos la segunda. Entonces, lo que podemos observar es que para que la primera figura se convierta en la segunda, esta tiene que girar, de tal forma que el triángulo que estaba aquí termine en esta otra parte, no en la parte inferior. Por lo tanto, lo hacemos girar y entonces gira de la siguiente manera. Y ahora, bueno, más o menos así. Y ahora obtenemos la segunda figura, ¿no? Donde el círculo está aquí en la parte superior izquierda y el triángulo ahora está en la parte inferior. Y entonces lo que hacemos es desplazar. En realidad tomamos como referencia la punta de un triángulo, uno de los vértices, y va a girar 1 y 2 espacios. Por lo tanto, para la tercera ya tenemos esta figura, ¿no? Que es la que acabamos de obtener. Ahora entonces seguirá que este triángulo termine aquí en esta posición. Entonces giraremos nuevamente y esta será la tercera figura. La tercera figura donde el triángulo esté en la parte superior izquierda y el círculo esté en la parte superior derecha. Por lo tanto, la alternativa a marcar será la B. En el problema número 6 nos indican que una persona iba a hacer un trabajo en 30 días, pero se enfermó y tardó 20 días más, trabajando 2 horas menos cada día. Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas al día trabajó? Según el enunciado, la persona iba a trabajar primero durante 30 días. No sabemos cuántas horas diarias iba a trabajar, así que consideramos X horas diarias. Pero se enfermó y tardó 20 días más, por lo tanto ya no serán 30 días, serán 50. Y trabajó 2 horas menos, entonces ya no trabajó X horas, sino trabajó X menos 2 horas. Como vemos, es una relación entre magnitudes, ¿no? Tenemos la magnitud, número de días de trabajo, y la magnitud, horas diarias trabajadas. Si la persona tardó más días en realizar un trabajo, es porque la cantidad de horas de trabajo diario disminuyó. Son magnitudes inversamente proporcionales. Aplicamos regla de 3 simple e inversa y entonces obtenemos lo siguiente, ¿no? O cuando son magnitudes inversamente proporcionales, la constante es el producto entre las magnitudes. Por eso 30 por x va a ser igual a 50 por x menos 2. Simplificamos 50 y 30 y resolvemos la ecuación que resulta. Al final el valor de x es 5. El ingeniero iba a trabajar inicialmente 5 horas diarias, pero como se enfermó, ahora trabajó 2 horas menos, es decir, 3 horas al día. El problema número 7 nos dice que una empresa produce pernos y hay un control de calidad para detectar pernos defectuosos. Nos dicen que en la primera revisión la relación entre los pernos defectuosos y el total de pernos es de 3 es a 200.
¿no? Por lo tanto, de cada 200 pernos tenemos que 3 son defectuosos. En vista de esta situación, se hacen algunos ajustes y luego la situación cambia, ¿no? Hacen una nueva supervisión y ahora la relación entre pernos defectuosos y pernos en total es de 1 a 200. Luego nos dicen que la empresa toma siempre la misma cantidad de pernos como muestra, ¿no? Para hacer el estudio. Y después de los ajustes, o sea, para la situación 2, se encontraron 75 pernos defectuosos. Eso quiere decir que 1 es a 200, como 75 es al total de pernos que se evaluaron. Así que tenemos esta igualdad. Esto nos sirve para calcular el total de pernos que se analizó, ¿no? O la cantidad de pernos para la muestra. Y esta es de 15.000 pernos. Como nos dicen que en ambas situaciones se toma una misma cantidad de pernos para la muestra, en la situación 1 el total también va a ser de 15.000. Entonces, regresamos a la primera situación y decimos, el número de pernos defectuosos es al total, que sería 1500, como 13 es a 200. Resolvemos y obtenemos que en la primera situación la cantidad de pernos defectuosos fue de 225. En el problema número 8 nos dicen, Juan y María van a un centro comercial y Juan quiere comprar 10 polos diferentes, pero solo tiene dinero para 4. Y entonces le pregunta a María de cuántas formas puede hacer la selección, ¿no? De los 4 polos, si es que hay 10 polos que le gustaría comprar. Bien, según las características de este problema, tenemos un conjunto de 10 elementos diferentes y de esos elementos se van a tomar 4. Tenemos que ver de cuántas formas posibles se pueden tomar 4 elementos de esos 10 elementos originales que son diferentes. Se trata entonces de una combinación. Aplicaremos la fórmula de una combinación porque aquí no importa el orden. Y entonces diremos la combinación de 10 elementos tomados de 4 en 4. Aplicamos la fórmula, tenemos factorial de 10 entre el factorial de 4 por el factorial de la diferencia. Simplificamos, ¿no? Factorial de 6, factorial de 10. Por lo tanto, quedará arriba, simplificando el factorial de 6, quedaría 7 por 8 por 9 por 10. Y abajo quedaría el factorial de 4. 1, 2, 3 y 4 multiplicándose. Seguimos simplificando y obtenemos que la cantidad de formas diferentes en las que Juan podría escoger 4 polos de 10 diferentes es 210 formas distintas. En el problema 9 tenemos que hay 6 participantes en una carrera: Raúl, Mauricio, Henry, César, Javier y Tomás. La carrera es de 100 metros y cada uno tiene un número asignado, ¿no? Raúl le tiene 7, Mauricio 1 y así los demás. Y luego nos dan algunas pistas de cómo es que llegaron al final a la meta, ¿no? En su orden. La pregunta es, ¿cuál llegó en quinto lugar? Bien, aquí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener claro qué número le corresponde a cada participante, porque aquí en las características del final nos hablan de números, no nos hablan de nombres. Entonces debemos tener claro que Raúl será el número 7, Mauricio el 1, Henry el 9, César 19, Javier 3 y Tomás 13. Como van a llegar a una meta, también es importante definir el sentido en el que nosotros vamos a considerar que se llega a la meta, ¿no? Entonces diremos, eso representará la carrera y la punta de la flecha indicará la meta. Esa es la meta. Por lo tanto, el que esté más cerca a la derecha será el que llegue antes que los que están luego a su izquierda. Primero nos dicen el 7 llegó antes que el 1. Entonces, si el 1 llegó por aquí, el 7 ha llegado antes, ¿no? Está más cerca a la meta. Luego nos dicen después del 9. El 7 llegó después del 9. Por lo tanto, el 9 está antes del 7. Lo ponemos a la derecha. La siguiente característica nos dice el 9 llegó después que el 19.
Por lo tanto, el 19 llegó antes que el 9, más cerca a la meta. Y el 19, después que el 13. Entonces, el 13 estuvo más cerca todavía a la meta. Finalmente me dicen que el 3 fue el último en cruzar la meta. Por lo tanto, es el que está totalmente a la izquierda, ¿no? Totalmente a la izquierda. Y entonces ya podemos asignar el orden en el que llegaron estas tres personas, ¿no? O sea, el orden dentro de ellos mismos. Entonces tendremos el primero será el número 13, el segundo el 19, el tercero y así sucesivamente. Nos piden cuál llegó en quinto lugar. Por lo tanto, en quinto lugar ha sido el participante número 1 y ese es Mauricio. Mauricio fue el que llegó en quinto lugar. En 10 nos dicen que una persona retira dinero del cajero, 1.200 soles. Y nos dicen la relación entre las cantidades de billetes de 10, 200 y 50 que recibe la persona al sacar su dinero del cajero. Entonces tenemos eso, tenemos billetes de tres denominaciones diferentes, de 100, de 200 y de 50. Y nos hablan del número de billetes de cada tipo. Nos dicen, recibe el doble de billetes de 100 que de 200. Por lo tanto, si recibe X billete de 200, recibirá 2X billetes de 100. Y luego 4 billetes más de 50 que de 100. Entonces de 50 serán 2X más 4, ¿no? 4 billetes más de lo que recibe en billetes, la cantidad de billetes de 100 soles. Y ya nos dan el total de dinero. Entonces, a partir de estas expresiones, indicamos cuál es el total de dinero. Si hay 2X billetes de 100, habrán 200X soles. Si hay X billetes de 200, habrán 200X soles. Y si hay 2X más 4 billetes de 50, los multiplicamos y obtendremos que en dinero será 100X más 200. Como ya tenemos el total de esta cantidad de dinero, lo que vamos a hacer es sumarlas. Al sumarlas, tendríamos que el dinero total es 500X más 200. Pero eso es igual a 1200 porque eso es lo que saca del cajero. Resolvemos entonces la ecuación obtenida y X será 2. Por lo tanto, ya podemos encontrar cuántos billetes de 50, 200 y 100 soles ha recibido Joana, ¿no? Regresamos a la parte izquierda y diremos, número de billetes de 100, que era 2X, y X vale 2, será 2 por 2, 4. Número de billete de 200X, que es 2, y número de billete de 50, que es 2X más 4, si X vale 2, será 2 por 2 más 4, 8 billetes, ¿no? De esta manera ya podemos responder. Habrá 4 billetes de 100, 2 billetes de 200 y 8 billetes de 50. En el problema número 12 nos dicen cuál de las figuras que se muestran no tiene relación con las demás. Todas las figuras están formadas por o representan cómo se ven tres palitos de fósforo. Tenemos que buscar cuál es la relación que tiene todas menos una y a esa una excluirla. Si observamos detenidamente cada grupo de tres fósforos, vamos a determinar que en todos los casos, excepto uno, todos los fósforos están ordenados uno sobre otro. Tenemos aquí el fósforo que está debajo, un fósforo que está encima y un tercero que está encima del segundo. Y esta relación se mantiene también en C, también en D y también en E, ¿no? Hay un fósforo debajo de todos, uno que está encima de este y un tercero que está encima del segundo. Pero en B no se cumple esa relación, ¿no? Que se está dando entre los fósforos. Porque aquí más bien no hay uno que esté debajo de todos los demás, sino que todos tienen una parte debajo de otro y una parte sobre otro. Por lo tanto, la que debemos descartar es la alternativa B.
Para el último problema tenemos operadores matemáticos. Dos operadores matemáticos, uno que será rectángulo, el otro que será círculo. Trabajamos en el primero, ¿no? En el operador rectángulo. Nos dice x menos 2 dentro de un rectángulo es igual a 2x menos 3. Colocamos esa igualdad y ahora vamos a analizarla. Un operador matemático lo que nos indica es cuáles son las operaciones que realizamos con el número que está relacionado con ese operador, en este caso en el interior del rectángulo. ¿Cómo es que partiendo de x menos 2 llego a 2x menos 3? Y de esta manera encontraré cuál es la relación de operaciones que me da este operador matemático rectángulo. Diré entonces, ¿qué le pasa a x menos 2 para que llegue a ser 2x menos 3? Yo podría decir que como tengo x y 2x, lo que hago es duplicar la expresión. Sería 2 por x menos 2. Pero eso resultaría 2x menos 4, ya que tengo menos 3. Entonces lo completo con más 1. Podré decir ahora que el operador rectángulo lo que hace es duplicar la expresión en su interior y sumarle una unidad. Diré entonces que si tuviera x dentro del rectángulo, eso sería igual a el doble aumentado en 1. Ya tenemos ahora entonces la definición del operador rectángulo. Entonces puedo decir que para la siguiente igualdad, que es x más 1 dentro de rectángulo dentro de círculo, es igual a x más 1. Como ya encontré cuál es el operador rectángulo, lo puedo aplicar en la expresión que tengo en la segunda igualdad. Por lo tanto, será el doble de x más 1 aumentado en 1. Y eso será 2x más 3. Voy cambiando entonces estas expresiones. X más 1 dentro del rectángulo ya lo puedo reemplazar como 2x más 3. Y me dicen que eso es igual a x más 1. Haré un análisis similar para el operador círculo. O sea, ¿qué le pasa o qué se le hace a la expresión en su interior para que resulte x más 1? En el caso anterior tenía x y luego 2x, por lo tanto era el doble. Aquí es al revés, tengo 2x y x, tengo la mitad. Podría decir entonces, voy a dividirlo entre 2, pero 2x más 3 entre 2 no me va a dar x más 1. Para que algo se divide entre 2 y me dé x más 1, tendría que ser 2x más 2. Yo tengo 2x más 3, le tengo que restar 1. Y así tendría 2x más 2 y luego lo divido entre 2. Y así obtendría x más 1. Ahora ya puedo decir cuál es la definición del operador círculo. El operador círculo me dice lo siguiente, que a lo que está dentro del círculo lo voy a duplicar, no lo voy a duplicar. A lo que está en el interior del círculo le voy a restar 1 y a todo eso lo voy a dividir entre 2. Ese es el operador 5. Ya tengo la definición de los dos operadores. Entonces ya voy a calcular 11 dentro del círculo dentro del rectángulo. Primero 11 dentro del círculo. Le resto 1 y lo divido entre 2. 11 menos 1, 10, entre 2, 5. Ahora tengo 5 dentro del rectángulo. El rectángulo me dice que lo duplique y lo aumente 1. Por lo tanto, duplico el 5, le sumo 1 y obtendré 11, que es el valor final que estoy buscando.